Stanley Kubrick es uno de los directores con mejor trayectoria de la historia, marcando sus películas con una gran técnica y simbolismo. Para los que no lo conocéis, es el genio detrás de películas como 2001 Odisea en el espacio, El Resplandor o La Chayeta Metálica, que a día de hoy se consideran obras maestras del cine y le han llevado a ser considerado como el mejor director de todos los tiempos. Este vídeo lo voy a dividir en tres partes: la vida de Kubrick, su filmografía y su simbolismo. Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York, en una familia judía. Aunque sus padres fueran religiosos, nunca le impusieron sus creencias, y él siempre se mantuvo ateo. Aunque muy inteligente, al pequeño futuro director no se le daban muy bien los estudios, y sus mayores aficiones eran escuchar jazz, jugar al ajedrez y la fotografía. Esta última le dio lo que se conoce como el ojo de fotógrafo, que es la capacidad de encuadrar un plano de la forma más expresiva y estética posible, lo que le ayudó más tarde a crear sus películas. Con 13 años le regalaron una cámara reflex por su aniversario. Salió a la calle a hacer fotografías, a practicar con lo que se encontraba, hasta que en 1945, Luke, tras un conmovedor retrato de un kiosquero después de la muerte de Roosevelt, empezó a comprar sus fotografías. El joven pasaría unos años trabajando con esta revista, llegando a hacer más de 15.000 fotos de la sociedad americana. A pesar de que estuvo trabajando como fotógrafo varios años, sus fotografías no se popularizaron hasta después de su muerte. Su obsesión por la fotografía se hacía más grande cuanto más aprendía, y con ella su pasión por el cine. En esos años concurría varias veces a la semana a las salas del Museo del Arte de la ciudad de Nueva York. También iba a las tiendas de equipos y material cinematográfico y charlaba con los empleados. Kubrick dejó la revista Look en 1950, con mucha experiencia fotográfica adquirida, y se adentró en su primer largometraje, Fire and Desire, que no tuvo demasiado éxito de audiencia a pesar de sus buenas críticas. En esta época, Kubrick conoció a James Harvis. Durante una partida de ajedrez, hicieron migas y fundaron su propia productora en conjunto, Harris Kubrick Pictures. Empezaba así su trayectoria en el cine, cuando los dos se mudaron a Los Ángeles. Harris compró los derechos de un libro que Kubrick llevaría a la pantalla, The Killing. La película fue difícil de llevar a las salas, pero tras mucho esfuerzo, Kubrick consiguió estrenar su primera película profesional. One-Eyed Jack, un western protagonizado por Marlon Brando, que posteriormente Kubrick abandonaría por problemas con el estudio y que dejaría al propio Brando como director. Kubrick era un verdadero amante del séptimo arte y quería incidir en todas sus ramas. En 1962 se estrena Lolita, una película que tuvo que esconderse mucho en sí misma. En aquella época Estados Unidos limitaba mucho el contenido adulto, y un film de comedia negra y connotaciones sexuales entre un adulto y una joven, Sue Leon, que apenas tenía 14 años, daba a pensar que la película no era y no sería muy bien acogida por el público. There is acclaim in the film world for Stanley Kubrick, director of Lolita, arriving with Mrs. Kubrick. Los impuestos eran exagerados en Estados Unidos para grabar sus películas, y esto lo obligó a irse a Inglaterra, donde se mudaría y grabaría el resto de sus películas. Poco después inició Doctor Strangelove, que era una comedia política sobre la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que dejaba caer la realidad de la situación global de una forma cómica y sarcástica. La década de 1960 fue para Kubrick una odisea de conocimientos nuevos. Nunca mejor dicho, porque fue el tiempo que tardó en realizar 2001 Odisea en el espacio, la obra por la que más gente le conocería y que le catapultó a ser conocido por una leyenda en Hollywood. Su idea surgió al leer una novela de Clarke, El fin de la infancia, que junto a películas japonesas de los años 50 y muchas historias de ciencia ficción le hicieron interesarse por el género, acudiendo al propio Clarke para adaptar alguna de sus obras. Finalmente, Clarke no le pareció suficiente, dada la ambición del director, adaptar una única novela al cine, y lo que les llevó a construir una historia con varias de sus novelas y convertir esto en un guión adaptado. La película era algo totalmente adelantado a su época, lo que con los años llevó a los críticos y al público a considerarla una de las mejores del siglo XX, y también fue de las más taquilleras durante muchos años. En 1971 se estrenó La Naranja Mecánica,
una adaptación de la novela de Anthony Burgess, en la que un joven del futuro con problemas de violencia pasa por una serie de experimentos del Estado para corregir su conducta. Este film alarmó a las masas, llegando a provocar revueltas violentas en todo el mundo, algo parecido a lo que pasó con El Club de la Lucha. Personalmente es mi película favorita de Kubrick. El personaje principal encarna la falta de moral y remordimientos y te enseña que existen personas que no cambian. En este punto, Kubrick ya era un director de prestigio, tanto por su técnica y estilo como por el impacto social que tuvieron sus películas. Una película de época vino después, en la que Kubrick quería dejar constancia de esa vanidad humana y del rechazo que en realidad le provocaba la violencia. La película ganó varios Oscars, y como el de fotografía, pero Kubrick no fue recompensado como se merecía y se cambió drásticamente de género, como era común en él, para adaptar la novela de Stephen King, El Resplandor, una superproducción de terror que cambiaría el género y popularizó el uso de la Steadicam.